Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y los voy a invitar que lo hagamos en el libro de los Hechos, que es el libro que estamos estudiando los días jueves. El libro de los Hechos, capítulo número 1 y el versículo 10 vamos a estudiar en esta noche. Hechos 1:10, que dice de la manera siguiente: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza, hermanos, con uno de los momentos más solemnes de la historia cristiana. Y es, hermano, la ascensión de Jesús a los cielos. Así comienza este libro de los Hechos. Después de haber resucitado, hermano, Jesús pasó 40 días, hermano, enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Hermano, ellos habían caminado con el Señor, usted sabe, por 3 años. Habían visto sus milagros, habían visto y escuchado sus enseñanzas y habían sido, hermanos, testigos de su resurrección. Sin embargo, hermanos, aún tenían preguntas. Y, hermanos, en el estudio anterior veíamos una de esas preguntas que le hacen al Señor. Y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la pregunta que le hicieron. O sea, hermanos, que todavía dentro de sus discípulos todavía no tenían claro, hermano, el plan de Dios. Y, hermanos, los discípulos, como le digo, aún pensaban en una restauración política de la nación de Israel. Ellos decían: bueno, Él es el Mesías prometido y nosotros esperábamos. Fíjense que, hermanos, cuando Jesús resucita, dice la Biblia que se le aparece a unos dos que iban camino a Emaús, y dice que Jesús los oye hablar a ellos, y ellos iban diciendo: nosotros pensábamos que Él era el profeta que había de venir. Porque, hermano, como le digo, todo judío tenía esa inquietud y esa, hermano, expectativa de que cuando viniera el Mesías, Él los iba a liberar de la opresión romana. Entonces, hermano, ellos tenían eso en el corazón, de que Jesús, el Mesías, iba a venir a liberarlos de Roma. Y entonces, hermano, por eso es de que le preguntan a Jesús, antes de que Él ascienda al cielo, le preguntan: Señor, ¿y ya te vas y vas a restaurar el reino a Israel? Como le digo, los discípulos todavía, hermano, no comprendían bien el plan de salvación, no lo comprendían. Pero Jesús les responde: hermanos, no les toca a ustedes saber los tiempos que Dios ha destinado para cumplir esas profecías. Hermano, como le he dicho en otros estudios, Dios, hermano, no está obligado a decirnos todo. Solamente lo que Él espera es que nosotros confiemos, hermano. Eso es lo que Él espera. Porque Él no nos va a decir, hermano, mira, hay personas que les gusta que les estén diciendo el futuro, que les estén diciendo lo que va a pasar. No, hermano, Dios no está obligado a eso. Dios lo que, hermano, nos pide es que confiemos en Él. Amén.
que a pesar de las pruebas que vengan a nuestra vida, que a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar, hermano, nosotros tenemos que estar confiando en que Dios nos va a sacar adelante. Así alguien me acaba de decir, hermano, yo sé que tengo problemas, tengo dificultades, pero yo estoy seguro que Dios me va a sacar en victoria porque soy su hija. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces, hermano, esa debe de ser nuestra confianza. No tener todas las respuestas, hermano. Yo quisiera tener todas las respuestas. No, hermano, no las vamos a tener. Sus discípulos le preguntan, Señor, explícanos. Es que no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Ya expliqué eso la semana pasada, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, Él tiene sus cosas que no las va a decir, hermano. Pero mire, lo único que sí les pide, le dice el Señor, hermano, como le digo, esas son cosas que solo Dios las conoce. Y Jesús, hermano, a la pregunta que le hacen sus discípulos, Él les corrige esa mala idea que ellos tienen de que el Señor va a restaurar el reino en este tiempo. No, hermano, imagínense, el reino de Israel va a ser restaurado y quien va a reinar en ese reino va a ser Jesús. Pero eso es en el milenio, cuando el Señor gobierne, dice la Biblia, con vara de hierro. Hermano, va a haber justicia, va a haber paz. Pero imagina, hermano, en el milenio, ahí va a reinar el Señor. O sea que todavía, hermano, esa profecía de que Él iba a reinar, todavía falta, hermano. Y los discípulos pensando hace 2000 años, quizás ya lo va a hacer. O quizás dentro de unos 5 años, 10 años. No, hermano, faltaban más de 2000 años. Porque, hermano, para nosotros puede ser largo. Pero para Dios dice la Biblia que 1000 años es como un día. Y mire, 1000 años como un día. Y un día como 1000 años. O sea, para nosotros puede ser tardado, pero el Señor tiene sus planes. Y lo que sí nos pide a nosotros es que seamos obedientes a sus planes. Fíjese bien, cuando ellos le preguntan eso al Señor, el Señor no le responde, le dice, miren, a ustedes no les toca saber eso. Los corrige, hermano, y les muestra la prioridad del plan de Dios. Porque Dios, hermano, tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios tiene un plan en el mundo que lo está desarrollando, hermano. Dios tiene un plan con su iglesia que la está desarrollando, hermano. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, hermano, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros en lo individual. Y Él lo está cumpliendo. Entonces, mire, hermano, la prioridad para Dios es que se cumpla la misión que Él le ha encomendado a sus discípulos. Eso es lo que les va a explicar ahorita Él. Por eso les dice el Señor, miren, a ustedes no les toca saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Esa es cosa de Él. Mire, hermano. Lo que sí les voy a decir desde el Señor, que recibirán poder. Miren, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, el Señor les está diciendo, miren señores, o miren amados discípulos, esas cosas del tiempo y de cuándo va a ser una cosa u otra, eso le corresponde a mi Padre. Lo que les corresponde a ustedes es cumplir la misión que yo ya les dije, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es una de las encomendaciones que el Señor le dio a su iglesia, hermano. Y me seréis testigos
Oiga, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y expliqué, hermanos, que el Señor lo dice de esa manera porque la expansión del reino es progresiva. Comienza en Jerusalén, en su casa, luego en Judea, luego en Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Como usted nota ahí podemos ver, hermano, cómo el evangelio, hermano, va creciendo y se va extendiendo, hermano, de una manera gradual. Y eso es lo que el Señor les explica. Y miren, ustedes lo que tienen que hacer es cumplir la gran comisión. Eso es lo que tienen que hacer. No estén preocupados por conocer el tiempo, no estén preocupados por conocer las fechas, no estén preocupados por saber, eso a mí me late que tal fecha. No, hermano. La iglesia no tiene que tener centrado en eso su preocupación. Nuestra preocupación debe de ser la obediencia al Señor. Él va a venir cuando Él quiera, hermano. Él va a venir, hermano, como la palabra de Dios lo dice, como ladrón en la noche. Y lo que a la iglesia le corresponde es estar preparada, estar, hermano, luchando porque nuestro corazón esté en buenas condiciones espirituales para cuando Él venga. Porque suponiendo, hermano, ¿cuántos se quieren ir con el Señor aquí, hermano? Todos, vean. Y entonces, ¿qué es lo que nos pide la palabra? Estar con aceite en nuestras lámparas. Esa es la misión nuestra, hermano. Entonces, cuando el Señor les dice, miren, a ustedes lo que les corresponde es centrarse en la misión que yo les dije, me seréis testigos y recibiréis poder. Después de decir esas palabras, hermano, después de decirles esas últimas palabras, porque el Señor ya se iba, hermano. Cuando les dice eso, sucede algo extraordinario. Jesús comienza, hermano, a elevarse, flotando en el aire y va para arriba. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermano? Lo normal es quedarnos, hermano, como los discípulos se estaban quedando. Porque dice que con los ojos puestos en el cielo, hermano, estaban viendo que Jesús se iba delante de sus ojos. Eso hermano, eso era algo sorprendente, hermano. Ver que el Señor va subiendo en el aire, hermano, eso era algo glorioso. Y entonces Jesús comienza a ascender al cielo y una nube lo oculta de sus ojos, hermano. Hermano, así terminamos el estudio anterior. Este es un recordatorio, hermano, de lo que vimos la semana pasada. Ahí nos quedamos. Hoy comenzamos este estudio en el versículo 10. Dice el verso 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, dice ahí, los discípulos estaban mirando fijamente. Hermano, eso era... Cualquiera de nosotros se hubiera quedado, hermano, como dicen unos, como traumado al ver que Él se iba. Y ellos trataban, hermano, de comprender lo que estaba sucediendo, porque prácticamente Jesús iba flotando, hermano, para arriba. Porque me imagino yo que así fue, hermano. Fue lento, va para arriba el Señor. Y se quedan viendo todos, hermano. Ese era algo glorioso, hermano. Y como le digo, es una mirada intensa que refleja, hermanos, que estaban impactados por lo que estaban viendo. Qué bonito, hermano. Jesús, el Maestro que caminó con ellos, que comió con ellos, hermano, que les enseñó durante 3 años, ahora estaba desapareciendo ante sus ojos. Por eso, hermano, dice ahí la Biblia que mientras miraban al cielo, ocurre algo inesperado. Ahí mismo en el versículo 10 dice, he aquí, dice,
se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y no que ellos estaban así, hermanos, distraídos, ni se dieron cuenta cuando de repente ya estaban 2 varones con vestiduras ahí blancas, dice la Biblia. Y ellos, hermanos, le hacen una pregunta a todos los que estaban ahí. Mire lo que le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hermano, si usted se pone a pensar en esa pregunta, uno pudiera decir, bueno, ¿por qué estáis mirando al cielo? Parece una pregunta, voy a decirlo así, ilógica. Porque todos estaban así porque ellos estaban viendo al Señor. Estaban, hermanos, impactados de lo que estaba pasando. Pero ¿qué significa esas preguntas? Esa pregunta que estos varones hicieron: ¿por qué están mirando al cielo? Para que podamos más o menos, hermano, captar la idea, es como cuando a usted le dice a su hijo, anda a hacerme un mandado, y le dé el dinero, mira, anda a tal lugar, anda, ahorita me urge eso. Y usted ve que su hijo se queda así. ¿Y qué estás haciendo ahí parado? O sea, esa pregunta lo que significa: ¿qué estás haciendo ahí? Yo ya te di la orden, anda. Pero usted se queda como traumado. Eso es lo que estaba pasando aquí. Prácticamente, hermano, como le digo, es un llamado de atención lo que estaban haciendo esos hombres, esos varones. Es un llamado de atención a no quedarse ahí. ¿Qué están haciendo mirando al cielo? En otras palabras, no es tiempo de quedarse mirando ahí. Ustedes lo que tienen que hacer es cumplir la misión que el Señor ya les dio. ¿Qué están haciendo ahí mirando al cielo? Hermano, me llamaba la atención eso, porque eso, cuando uno lee, hay un montón de interpretaciones, hermano. Fíjese que si usted analiza, hay muchos comentarios de la Biblia, y si usted se pone a buscar en internet y dice comentarios de la Biblia, hermano, va a encontrar una infinidad de comentarios de la Biblia. Solo tenemos a John MacArthur, comentarios solo al libro de los Hechos, así es de grueso, solo hablando de ese hombre, de ese teólogo. Y ellos hacen, hermanos, como son personas que dominan los idiomas originales, entonces, hermano, uno tiene que saber también a dónde y en qué lugar busca la información, porque uno no puede a la rápida escribir cualquier cosa en Google y le va a dar cualquier respuesta. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros que esa respuesta está apegada a lo que a veces uno cree y a lo que es bíblico y a lo que está pegado a lo que realmente dice el texto original. Pero, hermano, mire qué interesante, una de lo que aparece ahí es que, como le digo, era como una pregunta: ¿por qué estáis mirando al cielo? Parece ilógico. Pero era, hermanos, como le digo, era un llamado de atención a no quedarse ahí. Dejen de estar ahí parados, solo viendo al cielo. No vayan a cumplir lo que el Señor ya les pidió hacer. ¿Saben quiénes una vez que el Señor se transfiguró? ¿Cuántos se recuerdan de la transfiguración? El Señor se va al monte y se transfigura y aparece ahí Moisés y Elías, dice la palabra. Y entonces llegan los discípulos y cuando ven eso ahí, dice: hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. Oiga esto, hermano. ¿Qué le dice a usted eso? Ellos diciendo eso estaban cuando los interrumpe Dios y les dice: oiga, a él
o sea, el Señor prácticamente les quita de la mente esa interpretación o ese pensamiento que ellos tienen, porque ellos ya querían quedarse ahí. Hagamos unas enramadas y aquí quedémonos, hermano. No, hermano, es que Dios no nos llama a quedarnos, hermano, en la experiencia o en el éxtasis de las cosas. No, hombre, dejen de poner la mirada en Moisés, en Elías, no, a Él, óiganlo. Ellos ahí querían irse a vivir. Y no ese era el llamado de Dios. Pero mire, hermano, como le digo, es un llamado a recordar la misión que la iglesia tiene: hacer discípulos en todas las naciones. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Cristo, hermano, dejó una misión para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Señor nos ha dejado una misión que debemos de cumplir. ¿Cuántos tienen deseos de cumplir esa misión, hermano? Si usted tiene el deseo, entonces usted está trabajando para evangelizar, para invitar, para, hermanos, moverse para que las personas conozcan el Evangelio de Cristo. Entonces, como le digo, Cristo dejó una misión clara a la iglesia. Después de la pregunta, hermanos, que los ángeles hacen, anuncian una de las promesas más gloriosas del Nuevo Testamento. Miren lo que ellos dicen en el versículo 11. Después de hacer, hermano, ese, como le digo, como una especie de reclamo: ¿por qué están mirando al cielo? Vea. Y dice el verso 11. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oiga qué bonito esto, hermano. Aquí, hermano, nos habla de la promesa del regreso de Cristo. ¿Cómo va a venir el Señor, hermano? Va a venir de arriba, va. Habla de un retorno. Hermano, esa promesa de que Cristo volverá era como, hermanos, para provocar en ellos o producir en ellos o en nosotros fidelidad, perseverancia, obediencia a su palabra. Eso era. Hermano, los ángeles llama la atención que no dicen simplemente que Jesús vendrá otra vez, sino que, fíjese cómo comienza, dice: este mismo Jesús, oiga la palabra, este mismo Jesús, así como ustedes lo han visto, así como ustedes lo conocieron, así como ustedes lo conocen, así volverá. Allí dice el texto: este mismo Jesús, este mismo. No es que va a venir, hermano, diferente. No, así como ustedes lo vieron, que se fue, así regresará nuevamente. Porque ahí dice: este mismo Jesús que caminó por los caminos de Galilea, que sanó a los enfermos, hermanos, que murió en la cruz y que resucitó, ese mismo Jesús es el que va a volver a la tierra. Ahí vemos, hermano, nuevamente cómo la palabra de Dios está, hermano, volviendo a confirmar el regreso de Cristo, hermano. Porque Él va a venir, hermano. ¿Cuántos creen que va a venir? Hermano, como le digo, hay muchas personas, más en estos días en que estamos viviendo, que suben videos acerca de la profecía. Hace poco vi uno, me llamó la atención, porque hablaba del libro de Ezequiel y acerca de la guerra que está sucediendo ahorita en Medio Oriente, con Israel e Irán. Y enfocaban, hermano, esa guerra y mencionaban
el texto donde dice acerca de unos ataques y mencionaban que Irán, ¿qué es Irán en estos momentos y cómo aparece en la Biblia? Ahí. Y entonces, hermano, muchos se enfocan en eso. Eso nos habla de que el Señor ya viene, y eso es cierto, hermano, no se va a negar. Que todas esas cosas que están sucediendo, hermano, van directo al cumplimiento de las profecías bíblicas. Porque la Biblia habla, hermano, de que Israel va a ser rodeado de ejércitos, y eso es cierto. Hermano, todas las cosas se están cumpliendo al pie de la letra. ¿Y qué es lo que nosotros como iglesia debemos hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer en estos momentos? No sé si ustedes se afligen, hermano. ¿Cuántos se afligen aquí? ¿De veras? Es que, hermano, humanamente el deber de la iglesia es orar, porque las cosas cada día se van a poner peores, hermano. Usted no esté pensando que van a ir para mejor. Aparentemente sí, pero no. La Biblia dice que cada día la iglesia, hermano, la tierra gime como con dolores de parto, dice. Se va a poner peor, hermano. Pero ¿qué como nosotros? ¿Qué es el llamado de Dios cuando vemos estas cosas? Bueno, la Biblia dice, cuando veáis todas estas cosas, dice, erguíos y preparémonos, busquemos más de Dios, busquemos más del Señor, preparémonos personalmente. Muchas veces, hermano, estamos enfocados a saber cómo estará aquel y no nos ponemos a pensar, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy leyendo la palabra o solo me he dedicado, hermano, a andar juzgando y criticando a los demás? Porque eso sucede, hermano. Nos descuidamos de nuestra propia vida espiritual y queremos cambiarla de otro. No es ese el llamado de Dios. Siempre el Señor, hermano, a través de muchos versículos nos dice, preocúpate tú. Porque la salvación, hermano, es algo personal. Es algo personal. Cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de sí mismo, dice la Biblia. Oye, entonces, hermano, ese mismo Jesús volverá. Cuando Cristo regrese, habrá, hermano, dos tipos de personas. Oiga, cuando Cristo regrese, habrán solo dos tipos de personas. ¿Cuáles? Número uno, los que esperan con gozo a su Señor. Oiga, los que esperan con gozo a su Señor, ese es el primer grupo. Y está el otro grupo, los que no están preparados para su venida. Viviendo descuidados, lo que caiga, hermano, viviendo en rebeldía. No, hermano, no es tiempo. Es tiempo de cada día ser más sumisos a la palabra de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio sigue siendo urgente, hermano. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, pero resucitó y está a la diestra del Padre, hermano. Cuando dan gloria a Dios, hermano. Mira, el Señor murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo el Señor? Descansando de estar, dice alguien. No, hermano. Jesús trabaja. ¿Y que Él va a trabajar? La Biblia dice que Él es nuestro sacerdote. Él pasa intercediendo por nosotros. Él pasa orando por mí, pasa orando por usted, pasa intercediendo porque tenemos un enemigo que nos acusa noche y día. Eso dice la Biblia. Entonces Él pasa intercediendo, hermano. Mire, si nosotros estamos en pie,
Es gracias al Señor, hermano. Él pasa intercediendo. Señor, aquí están mis manos, mírala. Yo di mi sangre por él, ayúdalo. Hermano, él pasa intercediendo. Por eso se llama el gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Entonces, ese mismo Jesús que murió, que resucitó, Él está todavía, hermano, en su trono, pero intercediendo por su pueblo. Pero un día volverá. Y la pregunta, hermano, no es ¿cuándo volverá? Porque ahí es, hermano, donde muchas personas se quedan enfocadas. Y muchos han fallado, hermano, por andar diciendo cosas que no son. Yo me recuerdo que nosotros mirábamos a un escatólogo, no sé si algunos lo conocerán, que se llamaba Antonio Bolaños, no sé si ustedes lo han oído. Él es un escatólogo, y la escatología, hermano, habla de las últimas cosas, o sea, de las profecías finales. Y muy bueno, por cierto, porque es bueno. Pero el problema en el cual él se metió es que puso, hermano, según todos sus análisis, se puso a dar fechas y a veces, hermano, decía cosas como tal persona, según todos los estudios, es el anticristo. De veras. No sé si decir eso, pero una vez mencionó que un personaje que está en España, muy preparado, con un gran intelecto, conoce muchos idiomas, a él lo señaló como que él era el anticristo. Hoy, hermano, otro que le llaman teólogo, pero eso no es teólogo, pero ahí le dice la gente así, han señalado al presidente de El Salvador, ¿sí?, como una figura mundial, que lo reconocen en todo el mundo, hermano. Sé que es increíble cuando uno busca información, es información, pero que llega a la barbaridad. ¿Cómo lo han exaltado? Y ahora prácticamente casi podría ser hasta una idolatría para alguna gente. Pero yo a lo que voy, hermano, que como iglesia nuestro enfoque no debe de estar en fechas, no debe de estar en andar viendo y averiguando quién ha de ser. No, hermano, el Señor mismo le dice a ellos, mire, a ustedes no les corresponde saber los tiempos. Oiga esa palabra, no nos corresponde andar pensando, no nos corresponde. Mire, amigo, una profeta dijo que tal cosa. No, ¿qué fecha nadie puede dar? El día y la hora nadie lo sabe, dijo Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros como creyentes debemos de quitarnos estos enfoques, y cuando oigamos eso decimos, eso no es correcto. Si para eso tenemos el entendimiento, no, eso no va aquí, esto va acá, ¿vea? Porque, hermano, nuestro enfoque, y es lo que el Señor, hermano, hizo con sus discípulos, quitarles ese enfoque. Mire, ustedes no se enfoquen en fechas, no se enfoquen en tiempos, su preocupación debe de ser obedecer la gran comisión. Mírenle bien. El Padre puso en su sola potestad, oiga, sola potestad. Solo a Él le corresponde conocer el tiempo exacto en que se cumplen las profecías. Entonces, hermano, como les digo, el Señor lo que hizo fue redireccionar la mirada de sus seguidores a no enfocarse en eso, sino enfocarnos en la obediencia. Porque eso es lo que nos corresponde, hermano. Obediencia.
Obediencia quiero y no sacrificios. Entonces, como le digo, la pregunta más importante no es cuándo vendrá. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibirlo? Esa es la pregunta. ¿Será, hermano, que como creyentes, como iglesia, hermano, estamos preparados, hermano? Estamos buscando más de Dios, hermano. Estamos preocupados, hermano, en guardar cada día más la palabra de Dios, hermano. O es otra nuestra preocupación. Este año yo quiero ser mejor que el año pasado. Quiero ser más fiel a Dios. ¿Será, hermano, que cuando Él venga, como el mismo Jesús dijo una vez, será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Porque como que todo se va degradando, hermano. A veces, hermano, para nosotros era inconcebible, hermano, hacer algunas cosas. Hoy las hacemos. Hoy, hermano, si usted lee Timoteo, se va a dar cuenta cuál era la conducta de los hombres en los últimos tiempos, donde no hay temor de Dios, hermano. Pero, hermano, es un llamado que Dios nos hace aquí en esta porción, de no estar, hermano, solamente mirando al cielo, hablando del cielo, y, hermano, y desenfocándonos de la misión que tenemos como iglesia. Y es, hermano, proclamar el mensaje del Evangelio. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Entonces, hermano, ¿qué podemos aprender, hermano, de este estudio en esta hora? ¿Qué podemos aprender? Hermano, número uno, lo que le pasó a ellos, hermano, preocuparnos porque nuestro enfoque esté bien alineado a la voluntad de Dios. No estar preocupado por otra cosa, no, enfoquémonos en lo que Dios nos ha llamado a cada uno, a la obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Vea, por eso es que los ángeles, estos varones con vestiduras blancas, que también eso, hermano, cuando habla de las vestiduras blancas, nos habla de pureza, nos habla de que eran seres, hermano, celestiales. Y por eso ellos van para que enfocaran a ellos. Miren, dejen de estar mirando al cielo, no se queden ahí fijos. Es momento de cumplir el mandato del Señor. Qué bueno, hermano. Qué bueno es que nosotros estemos enfocados en ese punto, hermano. Si usted conoce a alguien que sabe que necesita de Dios y usted está en su casa, no sé, yo creo que alguno de ustedes lo ha de hacer, hermano. ¿Cuántos tienen, hermano, un listadito por ahí de alguien por el cual están orando, hermano? No sé si lo tendrán, hermano. Vea. Pero, hermano, es hora de que comencemos a buscar más del Señor. Así es que, hermano, el libro de los Hechos nos va a ir, hermano, enfocándonos a la misión que la iglesia tiene en la tierra. Amén. Cerremos los ojos, hermano. Cerremos los ojitos y oremos al Señor y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das esta bendición, este privilegio de poder estar, Señor, en este lugar. Padre, gracias por este día. Gracias, Dios, porque nos das esta bendición, esta oportunidad de poder estar en este lugar, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Que podamos, Dios, tener nuestras prioridades en orden, Señor. Podamos estar buscando cada día, Señor,
la obediencia a tu palabra, enfocándonos, Señor, en lo que tú deseas que nosotros hagamos, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso y bondadoso con nosotros, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Perdónanos. Perdona, Dios, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, Señor. Perdónanos. Por favor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Gracias por este día, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo.